el laboratorio se pretendió estudiar a través de la observación algunos tipos de raíces y tallos. La raíz es el órgano que tiene como principal función la asimilación de agua y sustancias disueltas, así como también para la fijación de la planta al suelo. Algunas raíces cumplen funciones como el almacenamiento de sustancias de reserva y la síntesis de algunos compuestos vegetales. Por otro lado, el tallo es un órgano vegetativo de las plantas. Generalmente tiene geotropismo negativo, fototropismo positivo y cumple con las funciones primarias de producción vegetativa de hojas, ramas, flores, frutos y semillas, el soporte de estos órganos y la doble conducción de savia, agua y minerales por toda la planta. Objetivos. General. Estudiar las características, diferencias e importancia de las raíces y tallos en las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Específicos. Identificar visualmente las partes morfológicas de las raíces. Reconocer las distintas partes y funciones de las estructuras observadas. Realizar el respectivo corte y visualización microscópica de los tallos de monocotiledóneas y dicotiledóneas y hallar sus diferencias. Estructura externa de la raíz. Se compone de la cofia, que es el tejido que protege el meristemo apical, la zona de elongación, zona en donde se da el crecimiento, donde se produce la división celular, inicia la diferenciación de tejidos primarios. Por otro lado está la zona de maduración, compuesta por células totalmente diferenciadas y caracterizadas por la presencia de pelos radicales, encargados de la absorción de agua, sales minerales y la formación de tejido vascular. Y por último tenemos la zona de ramificación, donde empieza el crecimiento de las raíces secundarias. Tipos de raíz. Primero encontramos la raíz típica o pivonante. En este tipo de raíz se diferencia un eje principal de mayor longitud y grosor y ramificaciones secundarias de menor grosor. Tenemos la raíz atípica, fibrosa o fasciculada. No tiene eje principal y todas las ramificaciones tienen la misma importancia. Raíz napiforme. Consta de una raíz principal cuya función es la de almacenar sustancias de reserva. Raíz ramificada. Posee una estructura similar a la del árbol, aunque carece de raíz principal. Tenemos la raíz tuberosa. Contiene una estructura fasciculada que tras la acumulación de las sustancias de reserva se ensanchan de manera significativa. Y por último tenemos la raíz adventicia. Se originan en otro lugar de la planta como el tallo o las hojas. La estructura interna de la raíz encontramos en el cilindro cortical, primero la epidermis, que es el tejido externo que protege y forma pelos absorbentes. Encontramos el pelógeno, forma hacia adentro pelodermis y hacia afuera corcho. Encontramos la epidermis, que es la capa de célula cubierta por cutícula. Algunas veces presenta estomas y tricomas. Está el parénquima cortical, el tejido principal de la corteza presenta cloroplastos y puede almacenar alimento, agua o secreciones. Tenemos el colénquima, que es la capa de las células más externas de la corteza, que se encuentra por debajo de la epidermis. Actúa como un tejido de refuerzo. También tenemos el esclerénquima, que da soporte y resistencia y protección a los tallos. El haz vascular, tejido encargado de transportar sustancias, que está formado por el xilema, el floema y el procámbium. Y la médula, formada por parénquima, algunas veces se destruye. Vamos a hablar sobre la morfología de las dicotiledóneas y pues primeramente vamos a hablar de su raíz y su morfología. Como se ve en la imagen, se puede encontrar la epidermis, se puede encontrar el periciclo, también el xilema, también el floema. En cuanto a la epidermis, su forma es poligonal, con las paredes anticlinales generalmente sinuosas. Quiere decir que son irregulares con profundos pliegues. Son células además vivas, incoloras, con presencia o también puede ser con ausencia de pelos. Seguido a esto se puede notar en la imagen el periciclo, que ahí se señala, que es un tejido que rodea el cilindro vascular de la raíz de las plantas vasculares. Este está formado por una o también por varias capas de células
como es el caso de las gimnospermas, laboratorio que vimos anteriormente, y también algunas angiospermas, entre ellas varias especies de gramíneas. Ahora bien, en cuanto al floema, este es un tejido conductor, pues, o sea, su función es de conducción de sustancias elaboradas, ya pueden ser carbohidratos de la fotosíntesis. Este conduce sustancias desde el sitio de producción al resto de la planta. Y por último está el xilema, que es un tejido conductor que también se encarga de transportar, pero en este caso transporta agua y sales minerales provenientes. La morfología de las dicotiledóneas, en cuanto a su tallo, podemos ver el tejido parénquima, los haces vasculares, el xilema, el floema, el cambión interfascicular, la epidermis y el córtex. Para el parénquima, este es un tejido implicado en una gran variedad de funciones, como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la regeneración de tejidos. Ahora bien, para los haces vasculares, pues bien sabemos que estos es un conjunto pues formado por el xilema y por el floema, que también se puede notar en la diapositiva, y a veces pues incluyen tejidos mecánicos asociados con el parénquima y el esclerénquima. Ahora bien, para el cambio interfascicular, este se forma por el parénquima radiomedular muy ancho y por consiguiente los tejidos vasculares secundarios también están divididos en cordones. Y para el córtex, que el córtex lo podemos ver en la imagen, pues su función es pues la de almacenar almidón, y los espacios interseculares del córtex pues permiten el aislamiento de las células, lo cual es muy importante para la respiración. Morfología general de las monocotiledóneas. En la siguiente imagen podemos ver algunas de las partes características de estas plantas, como lo son en el caso del pasto la vaina, la lígula, que es pues donde se une la lámina de la hoja a esta, las raíces y las hojas. Continuando con la morfología de la raíz de la monocotiledónea de una forma más detallada, pudimos identificar la zona de ramificación, que es donde las raíces comienzan a generar otras secundarias, y pues allí podemos evidenciar también una raíz joven. En la otra imagen podemos evidenciar la zona de elongación, que es donde se genera la división celular, pues para que esta crezca. También podemos ver la cofia, que es una especie de protección que las raíces tienen en la punta para que pues al crecer estos no sufran ningún daño. Y también podemos evidenciar los pelos radiculares. A continuación podemos ver las evidencias de la raíz de las monocotiledóneas observadas a través del microscopio. A continuación podemos ver las evidencias de la raíz de las monocotiledóneas observadas a través del microscopio. Luego de realizar la respectiva observación, procedimos a identificar las distintas partes de esta raíz, para lo cual identificamos los pelos de la raíz, que pues ayudan en la absorción de nutrientes, los tejidos conductores, que son el xilema y el floema, la epidermis, que es la capa protectora de esta, la médula, que queda en el centro, el córtex, el tejido parenquimático y el periciclo. Partes del tallo de monocotiledóneas. En el microscopio se observaron los haces vasculares, el tejido parénquima, el xilema, el floema, el córtex y la epidermis. El tejido parenquimático es el tejido más abundante de la planta. El xilema es el que transporta agua y minerales desde las raíces, y el floema es el que lleva a cabo el transporte de agua y carbohidratos desde los sitios de síntesis. El córtex es la capa que forma a la endodermis.